Bienvenidos al curso de cálculo vectorial y entonces continuamos trabajando y en esta oportunidad vamos a hablar de la regla de la cadena. Inclusive, previo a la regla de la cadena, vamos a estudiar algunas propiedades de las funciones diferenciables. Entonces, comenzaremos enunciando un primer teorema que lo vamos a enunciar y lo vamos a utilizar, pero que no vamos a demostrar, ¿ok? Y el teorema dice lo siguiente. Sea, primer ítem, porque dentro del teorema vamos a establecer varias situaciones, ¿verdad? Sea una función f definida, vamos a tomar la mayúscula para hacer énfasis de que son campos vectoriales. F definida de A contenido en Rn, de Rn en Rm. Vamos a suponer que esta función es diferenciable, ¿ok? Diferenciable en un punto x sub 0 perteneciente a A. Sea C un valor, vamos a ponerlo así, C perteneciente a los reales. Entonces, vamos a escribirlo así, entonces, la función h de x definida como c por f de x es diferenciable. Estoy empeñada en la minúscula, ¿no? Por la costumbre. Es diferenciable en el mismo punto, es diferenciable en x sub 0 y además la derivada de la función h evaluada en x sub 0 no va a ser otra cosa que c por la derivada de la función f evaluada en x sub 0. Y esto vale la pena decirlo que esto es una igualdad de matrices, ¿ok? Cuando nosotros escribimos esto, nosotros estamos estableciendo una igualdad de matrices, porque en realidad cuando escribimos esto que hemos llamado haciendo uso de notación derivada, lo que estamos comparando en realidad es la matriz jacobiana de la función h y la matriz jacobiana, perdón, estoy empeñada en la f pequeña, de la función f. ¿Ok? Esta primera propiedad se conoce como, aquí no sé si se lea bien, disculpen, pero quedó como apretadita, diferenciable. Esta primera regla se conoce como la regla del múltiplo por una constante, ¿ok? Entonces, claro, la propiedad de diferenciabilidad se preserva en ese caso. Segundo, dentro del mismo teorema, segundo enunciado. Entonces, la regla de la suma, sean dos funciones f y g definidas en un dominio común A contenido en Rn, de Rn en Rm, ¿ok? Vamos a suponer que ambas son diferenciables en el punto x sub 0, ¿ok? Entonces, la función suma h de x definida como f de x más g de x es diferenciable en el mismo punto, diferenciable en x igual a x sub 0 y la matriz jacobiana o la derivada de esto va a ser igual a la suma de sus respectivas matrices jacobianas o de sus respectivas derivadas evaluadas en el punto x sub 0. Entonces aquí colocamos x sub 0, aquí colocamos x sub 0 y aquí colocamos x sub 0. Esto es una suma de matrices. ¿Qué estamos diciendo? Que la suma de funciones diferenciables también es diferenciable, ¿ok? El tercer caso va a ser la regla del producto. Vamos a enunciarla. Tercer caso, regla del producto, ¿ok? En la regla del producto vamos vamos a dosificarlo, ¿no? Como un primer caso, vamos a considerar dos funciones, sean f definida de A contenido de Rn en R, y vamos también a considerar
la G, o sea, sean F y G definidas de A contenido en Rn en R. Diferenciables, como siempre, diferenciables en un punto del abierto. No lo he dicho, pero A es abierto, como siempre, y sea h de x el producto de f por g. Entonces, nuestra función h va también a estar definida de A en R, es una función diferenciable, h definida de A en R es diferenciable en el punto x sub 0 y tenemos la regla del producto y además tenemos que la derivada de h en el punto x sub 0 va a ser igual a g de x sub 0 por la derivada, en este caso, de f de x sub 0 más f de x sub 0 por la derivada de g de x sub 0. Que en este caso, como estamos considerando funciones de Rn en R, en este caso, estas derivadas de acá no son otra cosa que los gradientes de las respectivas funciones. Y aquí, fíjense que el producto de h, el producto de f por g, h, está definido también de Rn en R, o sea que podemos aquí perfectamente considerar el gradiente, ¿ok? Finalmente, vamos a considerar bajo estas mismas hipótesis, es decir, considerando tanto f como g de Rn en R, vamos a establecer la regla del cociente. Vamos a establecer la regla del cociente bajo las mismas hipótesis. Vamos a considerar dos campos escalares. Definimos h como el cociente. Entonces, aquí como siempre hay que pedir que la función, aquí la función h es diferenciable en x sub 0 y además si g de x sub 0 es diferente de 0, podemos establecer la regla del cociente, o sea que de h en x sub 0 no va a ser otra cosa que g de x sub 0 por la derivada de f en x sub 0 menos f de x sub 0 por la derivada de g en x sub 0, todo esto elevado entre g, vamos a escribirlo así, de x sub 0, vamos a escribirlo así, g de x sub 0 al cuadrado, ¿ok? Ahora, particularmente para la regla del producto, en un contexto más general, porque tanto para el cociente como para el producto tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? En el caso del cociente, o sea, cuando consideramos esto f entre g, si los campos son vectoriales, el cociente no está definido. Y eso lo hemos dicho varias veces. Pero si en el producto, si suponemos que f está definida por ejemplo, de Rn en R, ¿ok? Y consideramos, vamos a llamarla acá f pequeña, y consideramos g definida de Rn en Rm, ¿ok? Si consideramos esto, y ambas son diferenciables en un punto x sub 0, entonces el producto, o sea, h de x definida como f de x por g de x, acuérdense que aquí este producto es un producto de matrices. Esto es un vector y esto es una matriz de Rn en Rm. Entonces, el producto de esto, entonces h de x definida de Rn a Rm es diferenciable, podemos decir que es diferenciable y que si x sub 0 y la variable y
pertenecen a Rn, entonces podemos decir lo siguiente, podemos establecer esto, que la derivada de h evaluada en el punto x sub 0 multiplicada por el vector y va a ser igual a ¿qué cosa? A f de x sub 0 que multiplica ¿a qué cosa? A de g de x sub 0 multiplicado por y, ¿ok? Vamos a aquí cerrar corchete, más, esto vendría aquí, pero nuevamente, razones de espacio no lo puedo hacer, más, y aquí colocamos de f de x sub 0, el producto de estos dos, acuérdense que aquí entonces estamos matriz por vector, multiplicado a su vez por g de x sub 0, ¿ok? Entonces esta sería una generalización un poquito más allá de la regla del producto para algunos campos vectoriales. Ahora nos interesaría estudiar la composición de dos funciones diferenciables. Y en eso entra lo que se conoce como regla de la cadena. ¿Ok? Regla de la cadena. Vamos a irlo haciendo por casos. Primero, sean dos funciones f y g definidas de R en R. Nosotros sabemos que si la función g es derivable en x igual a y f es derivable en g de a, para el caso real, teníamos que la derivada de esto no iba a ser otra cosa que la función f' evaluada en g de a por la derivada de la interna evaluada en el punto. Si nosotros hacemos un ligero cambio de notación, si nosotros identificamos y igual a g de x e identificamos z igual a f de y, escribir esto es equivalente a decir esto, que la derivada de z con respecto a de x evaluado en x igual a es exactamente la derivada de z con respecto a de y evaluada en y igual g de a multiplicado por la derivada de y con respecto a de x cuando x es igual a a. Esta notación, estas dos notaciones, aunque en principio esta parece más sencilla, es más abstracta. Y aunque en principio esta parece un poco más engorrosa, creo que es más explícita en lo que uno está haciendo. Siempre hay que tener en cuenta qué variable depende de la otra en el teorema de la regla de la cadena. O sea, hay que tener muy clara la composición de las funciones. Entonces, vamos a enunciar el teorema. ¿Ok? Sea un conjunto A contenido en Rn y B contenido en Rm, dos conjuntos que son abiertos. Sean dos funciones, una función g definida de A en Rm y otra función f definida de B en Rk, tales que B está contenido en G de A. Esto es importante para que se pueda hacer el enlace. Sea un punto x sub 0 perteneciente a y supongamos, por un momento, supongamos que G es diferenciable ¿en dónde? En x igual a x sub 0 y f es diferenciable en g de x sub 0 igual a y sub 0. ¿Ok? Perdonen, disculpen que me salí de foco y bueno, estoy escribiendo, estoy emocionada y... Ajá, aquí entonces tenemos que el x sub 0 está en A. G es diferenciable en x sub 0 y f es diferenciable en g de x sub 0 que estamos llamando y sub 0. ¿Ok? Entonces, la conclusión del teorema es que f compuesta con g
es diferenciable, la composición, estamos hablando, en nuestro punto en x sub 0, y además tenemos que el diferencial aquí ya vamos a ver que no es otra cosa que la matriz jacobiana, pero lo voy a escribir así. El diferencial, permítanme esta notación, de la composición evaluada en el punto x sub 0 no va a ser otra cosa que el producto de las matrices. Esta evaluada en y sub 0 por la matriz G evaluada en x sub 0. ¿Ok? Eso es lo que nos dice el teorema de la regla de la cadena. Vamos a tratar de enfocarlo aquí mejor. Y acá, regla de la cadena. ¿Ok? Ese es el teorema de la regla de la cadena. Bueno, yo por supuesto no les voy a hacer la demostración de este teorema. Este teorema, si ustedes quisiesen ver la demostración de este teorema, los remito a los videos de análisis. Este es un curso de cálculo, esto no es un curso de análisis. Esta demostración se realizó, se hizo, pueden revisarla en el canal. Y lo que sí vamos a continuación es a presentar algunos ejemplos de cómo se aplica esto. ¿Ok? Vamos a hacer algunos cálculos concretos. Entonces vamos a comenzar con los ejemplos. Y bueno, vamos a suponer vamos a plantearnos esta situación. Supongamos, por ejemplo, que tenemos una función, vamos a llamarla C, definida de R en R3. En realidad C va a ser una curva. Y vamos a suponer que tenemos F definido de R3 en R. Y vamos a considerar entonces H como aquí, si está de R3 en R, fíjense un momento, entonces nuestra función va a depender de un solo parámetro. O sea que para cada, vamos a ponerlo así, para cada t perteneciente a R, nosotros vamos a mirar una función c de t que va a tener entonces tres coordenadas, x de t, y de t y z de t. ¿Ok? Y ahora para la f está definida de R3 en R, o sea que tenemos que x y z se le asigna un valor que es f de x y z, y es un valor real. Y esto vamos a llamarlo, por ejemplo, w perteneciente a los reales. ¿Ok? Entonces aquí sería, por ejemplo, mirar la composición H pensado como F compuesta con C de T. ¿Ok? H de T, o sea, H, la composición de F con C, que entonces en términos más precisos sería H de T, la composición de esto. ¿Y cómo nos quedaría? Queremos calcular entonces la derivada de esto. ¿Cuánto vale de H? Entonces, fíjense, esto en general, después uno podría darle fórmulas específicas, f de x y z igual a tal cosa, c de t igual a cual cosa, o sea, pero en general, ¿cómo se aplicaría aquí la regla de la cadena? Bueno, entonces, fíjense, tenemos por un lado que como f está definida de R3 en R, la derivada en este sentido no es otra cosa que el gradiente. O sea que aquí de f no va a ser otra cosa que la derivada parcial con respecto a x de f, derivada parcial de y de f, derivada parcial de z de f. ¿Ok? Por otra parte, c, repito, está definida de r en R3. Entonces, cuando miremos c' de t, no va a ser otra cosa que las derivadas, permítanme escribirla así, x' de t, pero para ir quitándonos esta notación sería derivada con respecto a dt de x, derivada con respecto a dt de la variable y, derivada con respecto a t de la variable z. ¿Ok? Y entonces la regla de la cadena nos dice que la derivada de h no es otra cosa que la derivada de f multiplicada por la derivada de c.
¿Esto qué va a implicar? Que aquí vamos a tener el gradiente de f multiplicado por c' de t. Pero ya sabemos quién es c' de t y quién es el gradiente. ¿Ok? O sea, el gradiente acá, lo tenemos acá. O sea que aquí tenemos que calcular el producto escalar, el producto interior de estas dos. Y entonces en un caso como este, el producto interior de h no va a ser otra cosa que derivada parcial de x de f, derivada parcial de y de f, derivada parcial de z de f, aquí apretadito, que multiplica a de x de t, de y de t, de z de t, ¿ok? Y ahora sí, desarrollando eso, nos va a quedar. Acuérdense que habíamos dicho, permítanme rescatar eso, que w es f de x, y, z. Si hacemos esta identificación y hacemos el producto acá, nos quedaría entonces derivada parcial de w con respecto a de x por la derivada de x con respecto a de t, más derivada parcial de w con respecto a de y por la derivada de y con respecto a dt, y finalmente derivada parcial de w con respecto a dz, y acá quedaría dz con respecto a dt. Y esta sería mi regla, o sea, esta sería la derivada de la composición vía regla de la cadena. Si ya en un ejercicio concreto ustedes le dan la fórmula de f y le dan la fórmula de c, pueden perfectamente, utilizando esta fórmula que está aquí, calcular la derivada de la composición. Fíjense que en este caso lo interesante es que todo depende de b, porque el esquema aquí sería, tenemos w depende de x, de y de z, y después cada una de estas variables, x, y y z, dependen del mismo parámetro t. ¿Ok? Entonces, esto, lo que dicho en nuestro lenguaje, lo que estamos concluyendo es que la derivada de w con respecto a dt no va a ser otra cosa que esto, de w de x de t, más de w de y de t, más de w de z. Cuidado porque estas sí son parciales. Y aquí quedaría de z de t. Y aquí tenemos un primer ejemplo, ¿ok? De la regla de la cadena, ¿ok? Les voy a mostrar otro ejemplo un poquito más concreto. Lo que pasa que en este tipo de situaciones ustedes entonces tienen que establecer bien las relaciones. Segundo ejemplo, si tenemos que la función u vale logaritmo neperiano de x cuadrado más y cuadrado a la 1/2 con estas ecuaciones, x igual a r e a la s, y igual a r e a la menos s, hallar, supónganse que nos están pidiendo la derivada parcial de u con respecto a r y la derivada parcial de u con respecto a s. Supónganse que tenemos este ejercicio. Bueno, como ustedes podrán ver, tengo u en función de x y y, pero tengo a su vez x y y en función de r y s, y nos están pidiendo las derivadas de las de adentro. Esto es un ejercicio de regla de la cadena. Entonces volvemos a hacer la misma identificación. ¿Quién sería la derivada parcial de u con respecto a r? Sería la derivada parcial de u con respecto a x, x con respecto a r, más la derivada parcial de u con respecto a y la de y con respecto a r. Repitiendo un análisis análogo al que hicimos en el caso anterior. Y u de s no va a ser otra cosa que u de x por x de s más u de y por y de s. Pero ahora nosotros tenemos las fórmulas explícitas de u y tenemos las fórmulas de paso acá. Entonces, fíjense, por un lado tenemos que u de x es la derivada con respecto a x del logaritmo neperiano, taca, 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 o sea que esto va a dar x entre x cuadrado más y cuadrado. U de y va a ser exactamente igual, nos va a dar y sobre x cuadrado más y cuadrado, derivando el logaritmo neperiano y derivando con respecto a y. Por otra parte,
tenemos las fórmulas para X y Y, cómo dependen de R y de S. Entonces, X sub R no va a ser otra cosa que exponencial de menos S. Y sub R no va a ser otra cosa que exponencial de S. Estoy derivando con respecto a R, la X y la Y. Entonces, con respecto a R, aquí quedaría exponencial de S y aquí exponencial de menos S, derivando con respecto a la R. Y después derivando con respecto a S y derivando Y con respecto a S, entonces nos quedaría, si estoy derivando con respecto a S, aquí quedaría R exponencial de S y aquí menos R exponencial de menos S. ¿Ok? Entonces ya tenemos todas las derivadas calculadas, u de X, u de Y, XR, Y sub R, XS, Y sub S, y lo único que tenemos que hacer es sustituir. En este ejercicio, la regla de la cadena, aplicando regla de cadena, concluimos que u de R va a ser igual entonces a X por exponencial, vamos a colocar acá R exponencial de S sobre X cuadrado más Y cuadrado más Y, vamos a poner acá el menos de una vez, R exponencial de menos S, X cuadrado más Y cuadrado. Y nuevamente, permítanme un momento, esta sería u de R, por ejemplo. Y ahora haciendo la sustitución, quién es X y quién es Y en función de lo otro, entonces me quedaría R exponencial de S al cuadrado sobre R cuadrado exponencial de 2S más R al cuadrado exponencial de menos 2S, todo esto, y aquí nos quedaría nuevamente R exponencial, sí, porque al menos acá se nos va a ir todo esto al cuadrado, y aquí podemos desarrollar R cuadrado exponencial de 2S más R cuadrado exponencial de 2S. Bueno, podemos asociar todo esto y aquí tenemos la derivada parcial de u de R. De forma análogamente, y eso se los dejo a ustedes como ejercicio, se realiza u de S. ¿Ok? Aquí lo que hay es simplemente, si ustedes quieren dejarle indicada la desindicada, si ustedes pueden entonces sumar estas dos cosas, sacar factor común, simplificar, también lo pueden hacer perfectamente. Perdón, aquí es menos 2S. Bueno, y con esto entonces tenemos, hemos presentado un ejemplo o dos ejemplos de cómo se aplica o cómo se realiza el cálculo de la composición de funciones, de la derivada de la composición de dos funciones mediante regla de la cadena.